Queremos darle gracias y pedirle, Señor, yo le pido al Señor que me use esta noche para compartir esta palabra eh, y que cada uno pueda recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de esta palabra el día de hoy. La palabra es acerca de Abraham y de su descendencia. Para mí el título era más propicio como la promesa que Jehová le hace a Abraham, porque sabemos que Jehová le prometió a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones, y luego esa promesa pasa a su hijo Isaac, y luego va a pasar a Jacob, el nieto, y del nieto Jacob a las 12 tribus, hasta llegar hasta la simiente de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar, vamos a retomar. Hace algunas semanas estábamos empezando el estudio de Abraham y estuvimos viendo en Génesis, en el capítulo 22, estábamos viendo cómo el Señor le pide a Abraham que ese hijo de la promesa, ese hijo que había sido tan deseado, tan ansiado y que les había costado tanto tener, habían esperado tanto por él, Abraham y Sara, el Señor les da a Isaac. En esta parte, en esta porción de la palabra, el Señor prueba la fe de Abraham pidiéndole que lleve a Isaac a un monte y lo presente como sacrificio. Pero al final el Señor solamente estaba probando a Abraham, y Abraham mostró su obediencia y su confianza en el Señor, y el Señor le ratificó la promesa, le dio la provisión perfecta con ese cordero que presentó, que apareció para que fuera lo que sacrificara en el lugar de ser la vida de Isaac. Bueno, pasado esto, Isaac crece y pasan algunos años y Abraham se da cuenta que es tiempo de que Isaac tenga una esposa, que se case para que pueda seguir aumentando la familia y así puedan poblar la tierra y tener muchas naciones, ¿no? Esa bendición que el Señor le había dado, Abraham la quería hacer, quería participar también en ella, y ve que ya es tiempo de que Isaac tenga una esposa. Pero en ese tiempo ellos se encuentran viviendo en una parte de Canaán. Y a Abraham le parece que lo mejor es continuar con lo que el Señor le había dicho, y él siente en su corazón que mejor es encontrar para su hijo una esposa que sea de donde ellos venían, ¿no? Donde su familia venía. Y para eso envía a su criado, un criado de mucha confianza, le hace prometer que él va a ir a buscar a la esposa para Isaac en la tierra de Adán, que es llamada Harán, en Ur de Caldea, lo que es más o menos ahora Siria, ¿no? Entonces, este fiel sirviente de Abraham le promete que él va a ir a buscarle la novia, y le dice, bueno, y si la novia no quiere venir, yo traigo a la novia acá para que se case. Y en el capítulo 24 de Génesis, en el verso 6, Abraham dice, muy seguro, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor había mandado a Abraham salir de esa tierra, y él estaba mandando buscar una esposa para su hijo, pero eso no quería decir que él quería que su hijo regresara. Entonces, este sirviente va a la ciudad de Nacor, llega a la ciudad de Nacor, y sucede que él estaba con sus camellos, los camellos los tenía llenos de regalos para la novia, pero nadie sabía que había en los camellos. Entonces él llega a este lugar y ve que hay unos jóvenes ahí, y pide que les den alimento, que les den agua para los camellos, ¿no? Entonces se presenta una doncella, la describen en Génesis 24:16 como una doncella de aspecto muy hermoso,
virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y entonces, cuando ese sirviente le pide agua, ella amablemente les dice, bueno, aquí tienen el agua, aquí es el agua para los camellos, y lo invita a ir al lugar donde estaba su familia. Todo esto todavía sin saber que este sirviente venía a nombre de Abraham, no sabía cuál era el propósito, y estaba leyendo un comentario que me parece un poquito gracioso, pero realmente Rebeca aceptó darle agua a los camellos y no sabía toda la carga de oro y de joyas que le estaba mandando su suegro en ese momento, mientras ella estaba alimentando a estos camellos, ¿no? Pero bueno, Rebeca era hermana de Labán. Recuerden ese nombre porque vamos a hablar de él un poco más adelante, Labán. Y venía a ser nieta de Nacor, que era hermano de Abraham. Entonces, Rebeca venía a ser algo así como una sobrina nieta de Abraham. ¿Okay? Entonces, se identifica a ese criado de Abraham en el Génesis 24:35 dice, yo soy, perdón, 34 dice, entonces dice, yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Entonces aquí este sirviente, este criado, les hace conocer cuáles son los planes, cuál es el motivo por el cual ha viajado todo este camino a buscar una esposa para Isaac. Entonces, se ponen de acuerdo y Rebeca regresa con ellos. Bueno, regresa, Rebeca se convierte en la esposa de Isaac y pasan algunos años y Rebeca no podía embarazarse, era infértil. Vamos a ver en el capítulo 25 de Génesis que dice, a partir del verso 19, vamos a leer desde el 19 hasta el 28, dice. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan-Aram, hermana de Labán, ¿se acuerdan de Labán? El arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. No sé si ustedes recuerdan, pero ya algunas veces hemos visto cómo a veces sucedían, y hemos visto varios personajes en la palabra que tuvieron problemas para concebir. Tuvimos a Sara, que tardó más de 90 años, casi 100 años en tener al hijo de la promesa. Ahora Rebeca, hay otros ejemplos que más adelante vamos a ver. Raquel, no sé si se acuerdan, en algún momento estudiamos también sobre Ana, cómo Ana le oró y lloró y derramó su corazón al Señor para que le diera al hijo y el Señor le dio a Samuel. También está Elizabeth, que también era estéril, pero que el Señor le permitió concebir que sería después Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Isaac ora por Rebeca, él ora por su mujer, él ora por esa bendición del Señor de tener un hijo. Y entonces, continuando en el verso 22 dice, bueno, concibió Rebeca su mujer y los hijos, con ese, luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová.
Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. El mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. O sea, la razón por la cual ella sentía esa pelea dentro de ella era porque en realidad eran gemelos y desde el seno de ella ya estaban peleando. Y esta es una profecía del Señor, porque realmente esos 2 hermanos gemelos, desde que salieron del vientre de su madre, estuvieron enfrentados y realmente fueron 2 pueblos divididos. Uno fue lo que es la nación de Israel y el otro son los edomitas. Después se los voy a explicar un poquito más. Y también un pueblo fue más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor, porque ahí va a pasar algo para lo cual el menor se convierta en más poderoso, más fuerte que el mayor. Entonces, continuamos en el verso 25, dice: salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú también quiere decir rojo, rojizo. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañal de Esaú. El calcañal es el talón también. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Cuando Rebeca dio a luz, ya tenía 60 años Isaac. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Desde el momento en que salieron, imagínense ustedes, uno de los hermanos agarrado del talón del otro, no dejándolo salir. Estaban saliendo y ya estaban peleando. Mientras que a uno le gustaba la cacería, el otro dice que era un varón quieto, que tenía una personalidad estable, tranquila, ¿verdad? No era, el otro le gustaba estar fuera y cazar, pero a él no. Y luego dice, continúo con el 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Y en el 28 algo muy importante dice: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Como que había un favoritismo. La mamá quería a uno, el papá tenía de favorito al otro. Luego, ¿qué pasa? Esaú era el primer nacido, a él le correspondían los derechos de la primogenitura. La primogenitura era algo que para los israelitas era algo muy importante. El hijo mayor tenía las bendiciones y todo lo tenía en doble. Cuando recibía la herencia del padre, a él, al hijo mayor le correspondían 2 porciones de esta herencia, y tenía todas las bendiciones. Cuando el padre lo nombraba al primogénito antes de morir, le daba todas las bendiciones, y también la parte que era en lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esaú, el mayor, como él estaba dedicado a la casa, Jacob un día engañó a su hermano. Vamos a ver eso en el verso 29, dice: guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom también significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró.
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En este momento Esaú viene de cazar, está cansado, está con hambre, y entonces Jacob lo engaña y le dice, bueno, si estás tan hambriento, ¿por qué no me vendes tu primogenitura? Y él decide hacerlo, le dice, ok, está bien, si estoy que me muero de hambre, ¿de qué me sirve una primogenitura? Mejor es la comida que la primogenitura, ¿verdad? Eso es lo que estaba, perdón, un segundito. Entonces, eso es lo que él decidió, menospreciar su primogenitura por un plato de lentejas. Luego sucede que bueno, quiero que notemos algo antes de continuar con Esaú y con Jacob. Okay. ¿Se acuerdan que al principio les había dicho que Jehová le había prometido a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones? Pues en este capítulo, en el 26, el Señor confirma este juramento o este acuerdo, esta promesa a Isaac. En el verso 3 del capítulo 26 le dice, en la última parte, en la parte B dice, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham, el Señor le hizo la promesa a Abraham y ahora se le está ratificando, le está confirmando también con Isaac. Y entonces, ¿qué sucede después de esto? Volvemos nuevamente a los mellizos, a los gemelos. Ahora vamos a ver qué pasa con Isaac y con Jacob. En el capítulo 27 de Génesis vamos a ver cómo Jacob le roba no solo los derechos de primogenitura que le había cambiado al hermano le había intercambiado por ese plato de lentejas. Jacob, con la ayuda de su mamá Rebeca, acuérdense que Rebeca quería mucho a Jacob y Abraham a Esaú. Entonces, Jacob, con la ayuda de Rebeca, engaña a su padre para que le dé la primogenitura, para que le dé la bendición, perdón, la bendición que solamente le correspondía a la bendición que le correspondía al primogénito solamente. Entonces, en el 27, voy a empezar desde desde el 11, que dice, Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, aquí es el plan de Rebeca para hacer pasar a un hijo por el otro. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito.
he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Le pregunta en el verso 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob responde, yo soy. Estaba engañando a su padre, estaba haciéndose pasar por el hermano. La mamá lo había vestido con la ropa del hermano para que oliera como el hermano. Y como Esaú era velludo, le había puesto las pieles de los cabrillos para que pareciera que realmente tenían tantos vellos como tenía Esaú, ¿no? Entonces, verso 25, dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Isaac está en sus últimos días, está llegando a los últimos días de su vida y él tiene que bendecir a su hijo, al primogénito, porque no sabe cuánto tiempo más va a estar él en la tierra y tiene que pasar la bendición al hijo, ¿verdad? Entonces estamos pensando en que él estaba postrado en su cama, cansado, quizás medio adormecido y ya casi no veía. Dice en los primeros versos del capítulo 27, dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. O sea que él no podía ver. Entonces vamos a ver qué pasa. En el versículo 27 dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. No estaba oliendo a este hijo, sino al otro, porque tenía la ropa de Esaú, y lo bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosco. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijesen, y benditos los que te bendijesen. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que ya Isaac le dio la bendición a Jacob pensando que era Esaú, perdón. ¿Y qué venía con toda esa bendición? Estamos hablando aquí de que Dios se dé del rocío del cielo, que todo les sirva. Al hablar de grosuras está hablando de toda riqueza, toda abundancia, tanto en lo natural como en lo espiritual. Le está dando todo lo bueno que le puede dar, que le puede desear un padre a su hijo. Y incluso le dice que los pueblos lo van a servir, las naciones se van a inclinar ante él y que va a ser el Señor de sus hermanos. Todo eso se lo estaba dando al hijo equivocado, aparentemente, pero no es solamente aparentemente. El Señor ya había decidido que Jacob iba a ser en realidad de quien iba a venir quien iba a ser iba a recibir estos derechos de la primogenitura. Entonces, cuando pasa esto, él recibe la bendición y luego viene Esaú y va y le pide a su padre Isaac la bendición. Entonces, Isaac le dice, no, pero si ya te di la bendición. Entonces empiezan a ver qué es lo que había pasado y al enterarse que él era el hermano, el que le había robado la primogenitura, dice en el verso 32, entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dijo, y comí de todo antes que tú vinieres? Yo le bendije y será bendito.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. No solamente le había robado su primogenitura, él quería que su padre también lo bendiciera a él, y eso creó en él mucha amargura, el saber que su hermano le había quitado eso. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Ya no le quedaba nada para el otro hijo, le había dado todas sus bendiciones, le había dicho que él se iba a señorear, que iba a tener abundancia de provisión. Y entonces Esaú responde en el verso 38, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Esta bendición no traía muchas cosas buenas, ¿no? Le estaba diciendo que su habitación iba a ser las grosuras de la tierra, que iban a habitar en el desierto. Igual le iba a seguir sirviendo a su hermano. Y que realmente no quedaba ya casi nada para él. Imagínense, a un hijo le estaba dando todo lo bueno y al otro le estaba diciendo, bueno, a ti te queda lo que queda, las sobras. Eso no lo tuvo muy contento a Esaú, y entonces lo que él hizo es decir que lo iba a matar. Él empezó a buscar a su hermano para matarlo. Esa fue la cólera que él tuvo, tanta amargura, que quería matar a su hermano. Entonces, al escuchar Rebeca que uno de sus hijos quería matar al otro, a pesar de que ella también había sido parte de todo esto, le ofrece a Jacob escapar, le dice que se vaya a esconder. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de Labán? Pues se acordó que tenían familia por esos lados y entonces le dijo, ve, anda, escápate, ve hacia donde está la familia de tu padre y escóndete, ¿no? Mientras la familia, no, era familia de ella también. Ve, escóndate hasta que se le pase esto a tu hermano, ¿no? Y sale Jacob rumbo a estas tierras y vemos en el capítulo 28, vamos a ver en el verso 13, vamos a leer desde el 12 y dice, refiriéndose a Jacob, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Nuevamente, la misma promesa que le había hecho Abraham a su abuelo. A Isaac, su padre, ahora se la hacía a Jacob, en el 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en el lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vivir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos cómo, a pesar de que el Señor tenía ya un plan y había hecho una promesa con Abraham y Abraham luego con Isaac, ahora esa promesa le estaba pasando a Jacob. Yo me pongo a pensar, Jacob quizás no tenía una idea, un alcance del poder de Jehová para poder cambiar su historia. Él en realidad estaba pensando al robarle y quitarle la bendición al hermano mayor, no estaba haciendo algo bueno, pero sin embargo, el Señor ya tenía todo esto, él sabía que eso iba a pasar, porque no hay nada que suceda que él no haya ya planeado y que él ya no haya destinado, ¿no? Y tenía un plan también para Jacob, porque más adelante el Señor va a transformar la vida de Jacob. Jacob es un nombre que significa luchador o engañador. Imagínense, tener ese nombre de engañador, de luchador, no es un nombre muy alentador, no es un nombre muy bueno, ¿verdad? Y entonces, como que ya el nombre traía con él su propia historia. Luego de esto, y de que el Señor ratifica también su promesa a Jacob y se le presenta, entonces él lo toma ya como su Dios. Antes quizás era el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, pero acá dice que él hace un voto. Si Dios fuera conmigo y me guardara en este viaje y me diere pan para comer, Jehová será mi Dios. Luego de este viaje, él continúa y llega realmente a su destino, ¿no? A donde el pariente, donde Labán, y aquí no la pasa muy bien, como que aprende, le dan una lección, porque así como él engañó a su hermano, a él también lo engañan por 14, casi 15 años. Labán tenía hijas, mujeres, y cuando Jacob llega a donde está Labán, le pide trabajar para él, ayudarlo, a cambio de que le permita casarse con su hija Raquel, porque Raquel era una joven de la cual él se enamoró. Pero Labán le dijo que si trabajaba 7 años, le iba a dar a Raquel. ¿Y qué pasó? Que pasaron los 7 años, lo ayudó, se aprovechó de él, se enriqueció. El Señor prosperó a Labán a través de Jacob, porque le dio más animales, y lo hizo prosperar. La prosperidad con la bendición que le habían dado a Jacob también fue extendida a Labán y a su casa. Al principio todo estuvo bien, pero después se convirtió en un problema. Pero en lugar de darle a Raquel en matrimonio después de esos 7 años, Labán lo engaña y le da a la otra hija que se llama Lea o Lía. Lo engaña, se la da y él termina casándose realmente con Lía por la primera vez. Cuando lo descubren,
Labán le dice que él le va a dar, si él trabaja otros 7 años para él, le va a dar a Raquel, pero que continúe casado con Lea. Y eso es lo que pasa. Él se queda otros 7 años sirviéndole a Labán, hasta que llega un momento en que ya empiezan a haber celos, los otros hijos de Labán, los otros parientes ven cómo el Señor está prosperando a Jacob, y además Jacob empieza a tener hijos, ¿se acuerdan? Vamos a verlo un ratito en esta lámina. Bueno, aquí teníamos... No puedo subir un segundito. ¿Por qué no? No sé si pueden verlo. Ok. Entonces teníamos acá a Abraham, que es el padre de la fe, que tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo a Esaú, que después le empezaron a decir Edom, y Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Y se acuerdan, esto lo hemos estado estudiando últimamente, Rubén, Simeón, Leví, de donde viene la casa de Aarón de los sacerdotes y el resto de la tribu. Pero, ¿ven todos estos nombres de aquí? Pues todos estos son los hijos de Jacob. Jacob tuvo todos estos hijos. Y entonces, bueno, llega el momento en que Jacob ve que están habiendo algunos problemas, ¿no? En el capítulo 31 de Génesis, el verso 1 dice, oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era bueno de nuestro padre y todo lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Empiezan a tener celos de Jacob, y entonces finalmente Labán lo deja ir. Le dice, ya es tiempo de que te regreses a la tierra de tus padres, y y Jacob emprende el regreso con las esposas y con los 12 hijos. Hasta entonces eran 11. El último que había nacido era José, todavía no había nacido Benjamín. Entonces emprenden el viaje de regreso ya él tenía su propio grupo, su propia tribu, porque tenía 11 niños, tenía varias esposas y tenía los sirvientes y tenía camellos y todos los animales. Todo era ya eran una pequeña tribu andando de regreso hacia la tierra de Canaán. Entonces, durante el camino, Esaú se entera que Jacob está viniendo. Ya habían pasado 14, casi 15 años, entonces ya Esaú no estaba tan dolido ni mortificado, parece que el Señor también lo había bendecido. Entonces, él, en lugar de estar molesto por el hermano, él empieza a ir a buscarlo, pero no para pelearse con él, sino para recibirlo, porque quería perdonarlo. Pero cuando Jacob se entera de que está viniendo su hermano, se muere de miedo, porque piensa que el hermano le va a venir a atacarlo, ¿no? Pero no sucede eso, al contrario, el hermano lo perdona. En ese trayecto, vamos a leer en Génesis 32, ya acá voy a terminar, que es la lucha de Jehová con Jacob. Génesis 32, 22 dice, se levantó aquella noche Jacob y tomó a sus 2 mujeres, sus siervas, sus hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo,
déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Nos acordamos que Jacob era el luchador, el engañador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. En este momento, cuando Jacob está regresando, tiene otro encuentro con el Señor. Y el Señor pelea con él. Y pelea hasta el cansancio, tanto que dice aquí hasta el alba. Pero Jacob no quería dejarlo ir. No quería dejar ir a este ángel del Señor. Y no pelea no para hasta que no le dé la bendición. Pero para poder dejar una señal, el ángel del Señor lo descoyuntura, le rompe, le desencaja el muslo. Y esto produjo en él es una cojera, ¿no? Es una cojera, es un defecto, es un recordatorio que a partir de entonces él estaba siendo transformado. Si aún quedaba algo de Jacob que no era del Señor, con este recordatorio, él era el momento en que se completaba esta transformación. Y toda esta historia no es sino para recordarnos cómo esa promesa que el Señor hizo con Abraham primero. Con Abraham, cuando ya Abraham estaba en sus 70 años. Ya al final de su vida, quizás más allá de la mitad de su vida. Y le prometió que en él iban a ser benditas las naciones. Esa fue su promesa. Y les costó tiempo, les costó a veces no hacer lo que debían hacer, a veces esperar, tener paciencia, pero el Señor cumplió su promesa. Y luego se la pasó a Isaac, y luego Isaac a Jacob, porque Jehová así lo permitió, porque él así lo quiso. Y esa promesa que ahora nos alcanza a nosotros, no por la sangre, sino por la sangre de Cristo, por la fe. Por eso hemos sido alcanzados nosotros también por esa promesa. Y así como el Señor nos promete tantas cosas a través de la palabra, que ahora que a través de esta historia podamos recordarnos, esta historia que fue real, está plasmada en la Biblia, está en la palabra, que podamos recordar que el Señor es un Señor de promesas, así como se le hizo esa promesa a Abraham, Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Cómo es importante conocer su palabra para poder creer en esas promesas y para poder aumentar nuestra fe y tener la certeza de que Él cumple cada una de sus promesas. A veces a nuestro tiempo, a veces y siempre a su mejor tiempo. Porque a veces para nosotros tiene que ser todo ahora y ya. Pero el Señor, no es que Él no lo pueda hacer de un momento y ya, sino que Él tiene los tiempos perfectos. De repente nos falta crecer más, de repente nos falta madurar más. De repente el Señor quiere hacernos recibir esa bendición de inmediato y lo hace, pero que no perdamos nuestra confianza y que siempre sepamos y estemos firmes en creer que el Señor es un Dios de promesas y Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Eso es todo que quería compartirles hoy.